Hola hermanas, saludos y bendiciones. Mi nombre es Karina Rosaldo de Delgado. Somos misioneros y evangelistas en la Sierra Huasteca Poblana y Veracruzana. Y en este momento quiero compartirles con ustedes un breve devocional para edificación mutua. Nos vamos a ubicar en una historia muy conocida en el primer evangelio en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, en el versículo desde el 13 hasta el 21. La historia que corresponde en este día es la alimentación de los 5,000. Dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Muchas veces el Señor nos tiene que llevar a esos lugares desiertos y apartados. Lo vemos, ¿verdad? En el caso de Moisés, fue a este lugar de Madián, en Éxodo 3:1, ahí se nos hace esta mención. El profeta Elías fue a la cueva en Primero de Reyes 19:4, y el Señor Jesucristo, en el relato que sabemos de la tentación de Jesús, en Mateo 4:1 nos habla que fue llevado el Señor Jesucristo por el Espíritu al desierto. Y muchas veces nosotros tenemos que ir a esos lugares desiertos para estar en una comunión, meditar bien en algunas decisiones, en algunas cosas que nosotros hemos caído y ponernos en una buena comunión con el Señor, ¿verdad? Y lógicamente los discípulos no estaban ajenos a este lugar. Dice ahí en el 13, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie hasta las ciudades. Y este relato se menciona en los 4 evangelios. En uno de ellos nos dice que el Señor Jesucristo mismo manda a descansar a los discípulos porque ni siquiera les daba tiempo de tanta gente que iba y venía. Pero cuando vemos que están aquí en Mateo capítulo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio algo que los discípulos creo que en ese momento no estaban viendo. Póngale usted por el cansancio, por el ir y venir, y a veces nosotros, hermanas, no vemos. Podemos conocer la geografía, podemos conocer el entorno, nuestra casa, el templo, porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Podemos conocer la colonia, nuestro barrio, pero estamos muy ajenos de ver de lo que el Señor Jesús veía. Los discípulos, algunos discípulos, en el caso de Felipe, Andrés y Pedro, en Juan 1:44 nos dice que conocían este lugar desierto. Era una ciudad alejada de Betsaida. Y en Betsaida ellos nacieron, así que geográficamente los discípulos sí estaban conscientes en qué lugar se encontraban, pero su falta de visión se dejaba ver en la falta del ingrediente espiritual que aquí nos menciona este versículo. Vamos otra vez, Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud, y él tuvo ¿qué, hermanas? Dice ahí el pasaje, tuvo compasión de ellos, de esa multitud. Se deja ver en la falta del ingrediente espiritual que les faltaba, dicho sea de paso, a los discípulos, que el Señor Jesucristo les muestra posteriormente. El lugar es desierto, como ya lo vimos, y también dice el versículo 15 que la hora ya es pasada. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, lo reitera. Dice, y la hora ya es pasada. Nuestro mundo está así, un lugar desierto, un lugar árido, un lugar donde hay pleitos, donde hay amarguras, donde hay incertidumbre, donde hay muchas cosas malas. Y lo que ellos ignoran es que su tiempo es breve. Su tiempo es breve para nosotros trabajar como hijos de Dios, pero ellos para volverse al Señor. Y dice que aquí Jesús había tenido, dice, tuvo compasión de ellos y sanó a algunos, pero esa no era la finalidad total. El Señor Jesucristo estaba trabajando tanto con esa multitud, también con los discípulos. El Señor no trabaja a veces de maneras apartes, trabaja sí, de manera particular con un grupo en ciertas necesidades que nosotros tenemos, hermanos, espirituales, emocionales, y también con las gentes que aún no le han conocido. Él está presto para ayudarnos a los grupos que en este caso se mencionan, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, dadle vosotros de comer. Vemos aquí en el versículo 15, dice, el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos se acercan dando esta opción, dando este resultado y dice, pues Jesús, ya es un tiempo considerable para que tú los despidas. Y vemos la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 16, dice, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer, denle ustedes de comer. Y la Biblia nos dice, hermanas, vamos a ir ahí cerquitas en Marcos 6:37, Marcos 6:37, y vamos a tener nuestra Biblia cerquita para ir encontrando estas citas. Dice, respondiendo él les dijo, darle vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, y ahí vemos otro más relato. Jesús les dice, denle ustedes de comer. Ellos no tienen la necesidad de irse, ustedes deben de suplir eso. Y eso nos anima el Señor Jesús a nosotros como cristianos. Ustedes ya tienen lo que la gente, lo que el mundo está esperando, que es el mismo pan de vida, el mismo Señor Jesucristo. Pero muchas veces no tenemos, hablaba yo de un ingrediente esencial. No tenemos fe, vamos a testificar, vamos a compartir el evangelio y no tenemos fe. También, hermanas, él aquí explícitamente en la Biblia nos dice que no tenemos, él tenía compasión, pero nosotros muchas veces no tenemos compasión. Por eso los vemos simplemente como una multitud, los vemos como simples personas, vecinos de nuestro barrio, vecinos de nuestra colonia, o cuando llegan a los templos como solamente visitantes, pero no tenemos compasión y no podemos dar lo que no tenemos. Los discípulos no podían dar lo que no tenían esas virtudes espirituales ejercitadas. El Señor Jesús estaba trabajando en ellos, ¿verdad? Como era mostrar compasión. Denle ustedes de comer. Y meramente no era solamente comer físicamente, aunque sí, el tiempo, el entorno que habían estado ahí escuchando, necesitaban alimento físico, pero nuestra sociedad, nuestro mundo, las personas, la gente, nuestros familiares que no lo tienen a Él, necesitan el pan de vida, el agua de vida. Jesús lo sabía, lo que la gente le faltaba, pero a la vez estaba ministrando a sus discípulos lo que a los dos grupos les estaba faltando. La gente le falta comida, pero principalmente la salvación de Él. Y a los discípulos ejercitar sus virtudes espirituales, la generosidad. ¿Qué tan generosos somos nosotros, hermanos? Con nuestros vecinos, con nuestros familiares, testimonialmente y aún con los miembros de la familia de la fe. No tenían esa visión que el Señor estaba mostrando. Y vamos a regresar a Mateo capítulo 14 y vemos que ahí ellos dan una resolución. Bueno, en Juan 6 también menciona a un discípulo por ahí, a Felipe, y dice, ¿de dónde compraremos pan? Siempre humanamente uno quiere a una solución rápida, humana, fácil. Y siempre lo que es fácil, lo que es rápido, lo que es al ahí se va, no planificado, no puesto en las manos de Dios, es probable que eso no salga bien. Y Felipe dice, aquí hay un niño. En otros evangelios mencionan que había una persona ahí con un almuerzo, ¿verdad? Y no importa si él lo quiso ofrecer o no, que vemos que estuvo más presto en ofrecer o dar completamente su almuerzo, sino vemos rápidamente en los discípulos una respuesta humana. Dice 200 denarios, aunque invirtiéramos 200 denarios, que eran 200 días de trabajo, porque por cada día de trabajo era un denario, 200 días de trabajo, más de medio año, como 7 meses, no bastarían para que la gente pudiera comer algo. Y vamos ahí en nuestras Biblias en Juan capítulo 6, Juan 6, 6. Dice, pero esto decía, ¿quién? El Señor Jesucristo, para probarle, porque Él sabía lo que había de ser. El Señor siempre está probándonos para que nosotros nos ejercitemos en las virtudes espirituales, para ejercitar nuestra fe, para ejercitar nuestra generosidad, para ejercitar aquello que ya damos por hecho, que ya aprendimos, pero tenemos que practicar. Y dice ahí en Juan 6 que lo hacía para probarle.
En Juan 6:5 dice, Felipe dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Dice en el 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un poco. Dios no da un poco. Dios nos da vida y vida en abundancia, sin perder nada como buen mayordomo. En Juan 6:12 nos dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuántas lecciones podemos encontrar, hermanas, en un relato tan conocido, pero tan menos practicado? Nos vamos con el almuerzo del niño, nos vamos con 5 panes, 2 pececillos, pero vemos que hay mucha enseñanza espiritual, sobre todo para nosotros, en poner en práctica con otros. Y dice, lo poco es mucho en las manos de Dios. A veces decimos, es que es poco lo que estoy dando a este proyecto, es que es poco lo que estoy haciendo, es que solamente estoy haciendo esto, pero lo poco es mucho en las manos de Dios. Recuerden aquella viuda que solamente dio 2 blancas. Y al igual nosotros somos mayordomos y colaboradores de los bienes y dones espirituales. Hermanas, ¿cómo estamos administrando nuestros dones espirituales, nuestras virtudes cristianas? ¿Las estamos tan siquiera administrando? ¿Estamos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y prestos para cuando el Señor Jesucristo nos pruebe en favor de hacer una buena obra? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermana, hasta aquí terminamos este breve devocional. Saludos y bendiciones desde la mesa de Metal Película.